cambio en la movilidad es una realidad que ha iniciado en muchas partes del mundo. Los autos eléctricos, los vehículos autónomos, plataformas de economía colaborativa, es una realidad que requiere una regulación también, obviamente, hacia estos nuevos fenómenos de cómo nos transportamos, cómo compartimos nuestros vehículos, cómo comprendemos incluso a la movilidad en las ciudades, que nos van exigiendo también la misma saturación y el mismo, la misma dinámica poblacional de movimiento en las ciudades nos va exigiendo, por supuesto, que tengamos estas nuevas soluciones, estas nuevas formas de solucionar esto, porque cada día es más complejo. Soy José Rodríguez, director de Blockchain Land en Talentland. Talentland es el mayor evento de emprendimiento, innovación, tecnología, negocios y blockchain de Latinoamérica. En nuestra última edición tuvimos 62,000 participantes, y bueno, esta semana también pusimos el primer cajero Bitcoin en el Senado de México, y bueno, llevo en el mundo de Bitcoin y blockchain. Fui uno de los primeros usuarios en México. Este año cumplo 10 años formando comunidad, emprendimientos y también ayudando pues con la parte regulatoria y la parte de las empresas. Gracias, José. Jimena, háblanos un poquito de ti, preséntanos. Hola a todos, gracias. Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación a este evento, que de verdad pues es un honor estar acá, participar. Gracias a María Alejandra, a Carlos. Yo soy subdirectora de Movilidad Urbana y Regional del Departamento Nacional de Planeación en Colombia. Desde aquí, desde el Departamento Nacional de Planeación, establecemos las políticas públicas relacionadas con la movilidad urbana, específicamente a través de diferentes instrumentos. Y en esto, pues estamos, la idea es también dar lineamientos a los territorios, a los municipios, para que implementen estas políticas en beneficio de la movilidad sostenible. Tenemos diferentes instrumentos, los cuales pues también se comprometen distintas entidades del gobierno a realizar acciones para poder avanzar en todos estos propósitos alrededor sobre todo de apuntarle a resolver las externalidades de la movilidad, de contaminación, congestión y siniestralidad. Esa es nuestra labor y bueno. Ahora nos contarás un poco más a profundidad, claro, Jimena, ahora ya nos contarás un poquito más, desplegarás, ya nos contarás un poco qué están haciendo por Colombia, que está súper interesante y cómo están avanzando. Me quedo sorprendida del avance que tiene Colombia en el tema de electromovilidad y movilidad sustentable o sostenible, ¿no? De acuerdo. Ana Claudia, preséntanos un poco, háblanos un poco de ti, muy brevemente. Ya está Carlitos también conectado, bueno, se volvió a desconectar, pero aprovecharemos para avanzar. Sí, gracias. Buenos días con todos. Muchas gracias también por la invitación. Yo soy directora de alianzas en Lima Cómo Vamos, que es un observatorio ciudadano que monitorea la calidad de vida en Lima y en Callao desde el 2010. Nosotros generamos distintos productos, data, para poder justamente identificar las necesidades que los mismos ciudadanos necesitan para la ciudad y poder ofrecer y compartir esta data con los tomadores de decisión para que justamente puedan construir políticas públicas basadas en evidencia. Así que eso, y ya luego les contaré un poco más del documento que hemos compartido recientemente. Sí, sí, es muy interesante y por eso quise invitarlos, porque los felicito, el trabajo que está haciendo Lima Cómo Vamos está excelente. José, que está reemplazando a Enrique Mendoza. Cuéntanos un poco de ti, José, y un poco de cuál es tu función dentro de BIC, para que nos comentes ya más adelante, más a detalle, lo que están haciendo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos? Muchas gracias por la invitación, muy contento de participar y de conversar con todos ustedes. Les cuento un poquito, yo trabajo y vengo representando a BIT, una plataforma de intermediación de soluciones de movilidad. Nosotros tenemos presencia en 5 países en América Latina, incluidos México, Perú, Colombia, Chile y Argentina. Y bueno, un poco mi rol en la compañía es acompañar y participar justamente de este tipo de discusiones que permiten avanzar y construir un marco regulatorio de vanguardia y que nos permita ir transitando hacia esquemas como lo son la movilidad sostenible, de la mano
y en acuerdo con muchos stakeholders o con los stakeholders del ecosistema, ¿no? Eso, encantado de participar de estos diálogos y de poder discutir aquí soluciones para la movilidad sostenible. Un gusto. Igualmente, José, encantada. Ya nos convencerás un poco qué vienen haciendo, las maravillas que viene haciendo BIC. Y tenemos a la senadora Indira Kempis. Les hablo desde México, representando al Senado de la República. Soy parte de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, pero también de la Comisión de Energía. Así que en toda mi trayectoria de urbanista e integrando algunos conocimientos de tecnologías en energía, he seguido una ruta y una estrategia hacia la electromovilidad. Y estamos aquí para hablar de eso. Les quisiera preguntar al panel, ¿cuáles son los retos que desde su perspectiva, desde su experiencia y obviamente desde su posición están viendo derivado de estos cambios en la movilidad, cambiar de un sistema de combustión a un eléctrico que requiere cambios normativos, infraestructura, etcétera, pero también comentaba el cómo nos transportamos, el cómo estamos cambiando este modelo de una persona a un auto, que nos ha llevado a los problemas que tenemos hoy en día en movilidad en las ciudades, congestionamientos, por supuesto, desplazamientos muy largos, etcétera. ¿Cómo lo estamos viendo? Si quiere, alguien que quiere iniciar, vamos a darle la preferencia hoy a la senadora que acaba de unirse. Entonces, senadora, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Pues que nos comente ¿cómo está viendo estos retos o cuáles son los retos que de inmediato se ven desde, en este caso, desde su posición como senadora? Bueno, primero hay que hablar de las desigualdades. Vivimos en países en donde los rezagos, sobre todo en ciencia y tecnología, son cada vez más profundos y más graves. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que México es un país de avanzada en su constitución y sus leyes, muchas veces la realidad no alcanza para la implementación de las mismas. Entonces, hacer un empate entre las necesidades de mercados que se consolidan, de hábitos y costumbres de una sociedad a un marco jurídico que pueda adaptarse, es la verdad una carrera contra tiempo, contra reloj, y normalmente llegamos muy tarde. Entonces, a la hora de resarcir esos rezagos, pasan una serie de reflexiones que también deberíamos de puntualizar. Primero, yo siempre digo que donde hay presupuesto hay compromiso, y hoy mismo las instituciones y el Estado lamentablemente no están ofreciendo que esas posibilidades de crecimiento del sector, por ejemplo en el caso de la electromovilidad, puedan tener la infraestructura suficiente, por ejemplo, la capacidad institucional de respuesta suficiente o bien los presupuestos suficientes. Y eso deriva a otra parte que hemos estado trabajando durante 3 años en el Senado sobre electromovilidad, que son las cargas fiscales, las cargas impositivas del Estado. Esto quiere decir que mientras los vehículos, que no necesariamente son los automóviles, que pasamos por transporte, por vehículos de última milla, según esta jerarquía de la movilidad, en donde la preferencia siempre la va a tener los vehículos que tienen menor carga. No tenemos los incentivos suficientes para la masificación. Ya lo han dicho especialistas en cambio climático, lo han comentado incluso actores de la industria en este sector, que mientras no podamos hacer que todos los vehículos sean eléctricos, difícilmente caminaremos hacia el gol más importante, que es la descarbonización del planeta, y hacia otro de los goles más importantes en nuestros países, que es el desarrollo económico y las oportunidades de consolidar mercados y hacerlos crecer. Entonces, si no hay incentivos, no puede haber masificación del consumo. ¿Y eso qué significa? Que un auto eléctrico, un vehículo, cualquier eléctrico, no hace la diferencia. Es un vehículo más en la calle. Sin embargo, si tuviéramos una estrategia
que tiene que ver precisamente con quitar cargas fiscales, con tener instituciones que respondan con presupuestos para infraestructura, y otros incentivos que se puedan dar, sobre todo en esta parte de obra pública. Podríamos tener entonces un mercado que se consolida porque va acompañado de las acciones específicas de políticas públicas y de leyes del Estado. Lamentablemente, llevo 4 años en donde pido la votación para estos incentivos para quitar cargas fiscales y que sea más fácil la adquisición de vehículos, no solamente de los personales, de los privados, sino también de los públicos, el transporte público, y sin embargo no ha habido una respuesta positiva. ¿Esto qué quiere decir? Pongo otra arista, que sería la ignorancia, que estamos batallando con que la gente comprenda y entienda por qué es importante la electromovilidad, por qué hace una intersección entre energía, economía, desarrollo urbano y obviamente con este eje transversal, que es una movilidad más integral, sustentable, multimodal y que tiene una nueva perspectiva de descarbonización para abonar al cambio climático, a combatir el cambio climático. Entonces, también de ahí tenemos un pie del cual cojeamos, que es la gente ignora por qué es importante y trascendental tocar estos temas en los congresos o por qué decidirlo en los gobiernos locales o en nuestro gobierno federal. De hecho, en México teníamos un plan estratégico de electromovilidad que hasta la fecha está enlatado. Salió hace 4 años y hasta hoy no hay una razón ni siquiera de por qué no está echado a andar un plan nacional de electromovilidad. Entonces, tenemos esta otra situación, nuestras voluntades políticas, normalmente las miradas de las voluntades políticas están instaladas en otras cuestiones que no son quizá prioridad, pero que sí son prioridad para la clase política mexicana o la clase política de América Latina, que toma distancia de la realidad de la ciudadanía, toma distancia de los problemas más complejos de los países y toma distancia de velar porque los derechos y las libertades de las personas sean respetados. Entonces, en nuestro artículo 4 de la Constitución, por ejemplo, la de México, tenemos derecho a un medio ambiente sano. Y a partir de ahí es un paraguas que ampara cualquier decisión de la vida pública para que vaya en ese sentido. Y sin embargo, no sucede de esa manera. Entonces, lo cortaría hasta ahí. Son estos nuestros desafíos con lo que tenemos que estar, pues ahora sí que trabajando continuamente para que puedan suceder otras realidades respecto a este avance tecnológico, a un fortalecimiento o acompañamiento para la consolidación de los sectores implicados, y un papel del Estado que no castiga, que más bien da incentivos para que realmente pueda haber una descarbonización y un crecimiento económico. Gracias, senadora. Ana Claudia, desde Lima, ¿cómo vamos? ¿Cuál es tu perspectiva acerca de estos retos? Y por supuesto, si quieres comentar también de lo que nos ha compartido la senadora. Sí, muchas gracias. Bueno, en realidad desde en Perú tenemos grandes retos en relación al transporte y la movilidad. Nosotros desde Lima, como vamos, siempre somos impulsores de la necesidad de tener una mirada de ciudad humana, de pensar la ciudad desde las personas y también desde una visión de una distribución del espacio equitativa, ¿no? Justamente también compartiendo el sentimiento de la desigualdad que existe en nuestras ciudades y que le quita oportunidades, muchísimas oportunidades a las personas y con mayor intensidad a aquellas que viven en zonas de mayor pobreza. Y en esa línea siempre nosotros somos impulsores de poder fortalecer el transporte público, el sistema de transporte público en Lima y en Callao y en general a nivel nacional. Justamente, según la data que nosotros recogemos, el transporte público es el modo más utilizado por las personas. Por ejemplo, durante la pandemia,
vimos varios cambios en la forma de moverse de las personas, pero el transporte público se mantuvo. En el caso de la bicicleta sí se incrementó bastante, y también ya entrando quizá un poco ahí a todo el tema de la micromovilidad, que también es otro de los retos que tenemos, ¿no? A nivel de un poco de la infraestructura de la ciudad, ¿no? Porque, por ejemplo, hay varios retos en torno a la micromovilidad, hablando específicamente en términos de electromovilidad, de los scooters, de los vehículos, menores, de ciclos, debido a que, por ejemplo, existen trabas a nivel de poder promover este tipo de modos en la ciudad, debido a que contamos con distintas formas de impulsar estos vehículos a nivel distrital, ¿no? Cada distrito tiene un modo o una ordenanza en particular para impulsar estos tipos de transporte, y esto varía en cada distrito. Entonces, lo que vemos es que, por ejemplo, se pueden utilizar scooters o sistemas compartidos de bicicleta en un distrito, pero no se pueden utilizar en otro distrito, ¿no? Entonces, esas son algunas de las barreras que necesitamos, y justamente ahora estamos también trabajando en un documento, en una línea de base sobre también los temas de electromovilidad y de transporte compartido, donde hemos identificado justamente la necesidad de que se pueda impulsar más este sistema de transporte compartido de bicicletas, de modos más sostenibles para la ciudad, ¿no? Y bueno, y también por parte de las mismas autoridades, ahí hay un reto a nivel del enfoque que se necesita para la ciudad, ¿no? Porque justamente hay necesidad de poder pensar y tener la visión de la ciudad, y de dar las facilidades y las políticas públicas para justamente atender esas necesidades a nivel de diseño, a nivel de infraestructura, y no de perjudicar o de dar trabas para los usuarios o los potenciales usuarios, ¿no? Entonces, ahí tenemos grandes retos para, por ejemplo, todo el tema de seguridad vial, porque hay muchas personas que que se sienten muy inseguros a la hora de poder usar la bicicleta, a la hora de poder usar los scooters y otros modos. Y también muchas de las reglas que se imponen desde los gobiernos no son reconocidas por los usuarios, ¿no? La imposición de, por ejemplo, leyes para usar el casco, reflectantes, y otros aspectos reducen al final el interés, y también le cargan de la responsabilidad a los usuarios, ¿no? Que ese es otro de los puntos que también es importante poner foco, ¿no? Sobre la necesidad de poder organizar y diseñar la ciudad para darle prioridad a las personas, para poder reducir la velocidad de los vehículos y así rediseñar el espacio público para que se pueda distribuir de forma más democrática, y dándole justamente este peso a las personas, ¿no? Entonces, eso puedo compartir por ahora. Gracias. Muchas gracias, Ana Claudia. Estamos recibiendo preguntas, vamos a ponerlas o plantearlas al panel al final de la participación de todos, y precisamente, bueno, quisiera preguntarle a José Trejo desde una empresa como BIT, que está en este enfoque de cambiar la movilidad, cambiar la forma de cómo usamos los autos, y además que está haciendo un esfuerzo regional por pues esta conciencia que nos compartía la senadora, donde a veces no vemos o se nos hace como lejano todo el tema de la electromovilidad, etcétera. Ya nos compartía Claudia que, bueno, hay otras opciones, pero, por ejemplo, en ciudades como la nuestra, que la Ciudad de México, que las distancias son demasiado grandes, a veces estos transportes de distancia corta, como son los scooters, como son las bicicletas, bueno, pues no se prestan mucho. Pero coméntanos, José, ¿cómo ves tú los retos de los que hablamos en este momento? Claro que sí, gracias, Carlos. Bueno, primero déjame comentarte y compartirles cuál es la visión de BIT y qué nos motiva para poder trabajar todos los días en mejorar la movilidad urbana de las ciudades, cómo lo estamos haciendo, y cuáles son los retos que nosotros vemos a futuro en los cuales vamos a seguir trabajando. Primero, como les contaba, BIT es una empresa de tecnología, una plataforma de intermediación tecnológica que permite y que tiene el objetivo
de mejorar la movilidad urbana. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de dos grandes maneras. La primera es a través de la facilitación para que usuarios conductores se conecten con la demanda de usuarios pasajeros y puedan trasladar y de manera eficiente y oportuna a las personas en las ciudades. Bit le apuesta a Latinoamérica, como les contaba, tiene presencia en 5 países, en 26 ciudades latinoamericanas, y justamente lo que buscamos es a través de la tecnología mejorar esos procesos y atajar necesidades. Nosotros nos sabemos como parte de un ecosistema de movilidad que atiende una diversidad de necesidades, ¿no? Sabemos y nos sabemos complementarios, por ejemplo, a los sistemas de transporte públicos que existen en nuestras ciudades, y también sabemos que atajamos y que tenemos externalidades, por ejemplo, al reducir el número de coches corriendo en la ciudad, porque eficientamos el transporte incluso de 1, 2 o 3 pasajeros por coche en las ciudades. Esa es una primera línea en la cual nosotros trabajamos. La segunda línea sobre la que Bit ha apostado es justamente partir de este desarrollo tecnológico de la intermediación para la movilidad y sumarle el componente sustentable a través de una apuesta muy clara a la electromovilidad. ¿Qué quiere decir electromovilidad? Flotas eléctricas 100%, y todo lo que ello conlleva y todo lo que ello construye, sobre el cual se construye, es decir, toda la operación que una flota eléctrica conlleva. Bueno, y esto se ha trasladado en un proyecto que inició en 2021 en la Ciudad de México, con una flota 100% eléctrica de automóviles Tesla. Y al cumplir un año nosotros tuvimos una muy buena recepción y un muy buen resultados de este proyecto, y decidimos ampliarlo con un servicio que se llama Bit Zero en la Ciudad de México, que aumenta la flota de autos eléctricos que dan servicio a través de nuestra plataforma. Contarte sobre los retos, y aquí me gustaría construir sobre lo que la senadora Kempis y Ana Claudia nos han puesto sobre la mesa. Primero, si bien es cierto que nosotros en nuestras ciudades enfrentamos una serie de problemáticas sobre la movilidad, que incluso, y quisiera aquí hacer un reconocimiento muy sentido a la senadora, a la bancada de Movimiento Ciudadano en México, que ha puesto sobre la mesa y que puso y empujó y se logró aprobar una ley de movilidad, de seguridad vial y movilidad en México, para poder entender cuáles son los retos y cómo nosotros podemos atajar los retos desde nuestra trinchera. Pero así como ese reto, también hay muchos otros sobre los cuales hay que seguir trabajando, como uno muy particular para el tema de la electromovilidad, y ya lo señalaba la señora, el tema de la infraestructura, ¿no? Nosotros tenemos que, para poder dinamizar la adopción de autos eléctricos, un reto muy importante es el tema de la infraestructura, lograr una infraestructura que sea económicamente viable, que sea simple para el uso de los usuarios y que sea segura, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros desde Bit aportamos para la solución de este reto? Bueno, nosotros aportamos primero dinamizando la cadena de valor al poder catalizar la adopción y poner sobre las calles literalmente autos eléctricos rodando y generar sensibilidad e interés sobre qué son y cómo funcionan. Segundo, en la medida en la que nosotros podemos generar esta operación que ya les contaba alrededor de nuestras flotas eléctricas, generamos información y buenas prácticas que pueden y que estamos deseosos de poner sobre la mesa para los tomadores de decisiones, y que podamos mirar cómo esta información puede transformarse en regulaciones, legislaciones o simplemente toma de decisiones desde los diversos ámbitos de incidencia pública. Y aquí, por ejemplo, la senadora hablaba de las estrategias de electromovilidad, y me parece que la participación de empresas como la de Bit es fundamental, porque a final de cuentas nosotros tenemos la bajada ya en la práctica
de todas estas medidas y nosotros podemos generar una retroalimentación para que estas estrategias estén vivas, cambien y se adapten de una manera más adecuada. Y tercero, para nosotros la apuesta es una apuesta a largo plazo. Y esta apuesta a largo plazo, insisto, pasa por dos grandes momentos. Uno, la tecnología, donde nosotros seguiremos poniendo mucho énfasis en cómo nosotros optimizamos las operaciones y optimizamos los trayectos, y eso tiene una externalidad y un impacto positivo en dinamizar la movilidad de las ciudades, por un lado, y por el otro, desde BIT una apuesta muy clara hacia la electromovilidad, y para nosotros ese es el futuro y ese ya es donde debemos de estar transitando. Eso es lo que les quería compartir, Carlos. Muy bien, muchísimas gracias, José. Jimena, desde Colombia, que también, pues obviamente tiene una realidad y una situación distinta a pesar de que estamos en la misma región. ¿Cómo están estos retos? ¿Para dónde, hacia dónde van? ¿Cómo los están planteando desde el Departamento Nacional de Planeación? Nada más un minuto. Las manos levantadas las atendemos en un momento. Si quieren dejarnos las preguntas en la sección de preguntas y respuestas, por supuesto. Y Betina, que nos mandó ya el tema de criptomonedas y criptoactivos, lo vamos a ver mañana. Entonces, si quieres conectarte mañana, porque para no revolver los temas, criptoactivos los vamos a ver mañana. Betina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Obviamente el tema es también muy interesante y bueno, es una pregunta para la senadora. Pero bueno, continuando, entonces, Jimena, ¿cómo se ve esto desde el Departamento Nacional de Planeación ahí en Colombia? Claro que sí, Carlos. Bueno, es importante tener presente pues un marco de actuación en el que nosotros nos movemos, y es el apoyo a la movilidad sostenible, al transporte urbano y al transporte público. Nosotros desde hace más de 20 años, en el 2002, empezamos a implementar una política nacional de transporte urbano que consiste en que la nación apoya a los territorios con la cofinanciación de sistemas de transporte público. En esto, pues es muy importante reconocer que aquí hay distintas competencias, tal vez en otras latitudes, en otros países funciona de manera distinta, pero en términos de competencias hay un marco de descentralización en donde los municipios se mueven e invierten en sus propios territorios. Fundamentalmente con esta política la nación quiere apoyar y quiere entrar, también entendiendo que son inversiones importantes, que son inversiones que conllevan unos altos niveles de recursos, y en ese sentido se plantea entonces el 70% de la cofinanciación de este tipo de proyectos. Se han trabajado básicamente unas 15 ciudades desde esta época hasta hoy, que han venido implementando o ejecutando este tipo de recursos en infraestructura vial, en flota, en también sistemas de tecnología, sistemas de gestión y control de flota, sistemas de recaudo, que hacen que estos sistemas de transporte público pues cobren muchísima más fortaleza, sobre todo con la mirada puesta hacia el usuario y a un mejoramiento del servicio del transporte público. En esa ejecución están las grandes capitales, Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, pero también unas ciudades medianas en donde también pues, se ha querido fortalecer un poco a partir de este desarrollo de sistemas de transporte público, el desarrollo urbano, que también es un tema que cuenta aquí de manera integral a nivel del cambio y de la transformación de las ciudades, sobre todo en lo que respecta a estas ciudades intermedias. Entonces, con este marco es importante tenerlo en cuenta porque ese apoyo con el que hemos logrado a través de las leyes del Plan Nacional de Desarrollo, hemos ido avanzando en todo este tiempo, y en la última ley que se promulgó en el 2019, se integró la posibilidad de invertir en vehículos de cero y bajas emisiones. Antes no era posible, y
la idea pues es precisamente promoverlo también con recursos del gobierno nacional. Entonces, estamos desde ese momento, desde el 2019, generando pues la posibilidad de identificar tanto políticas como regulación para poder facilitar la inversión. Los retos pues siguen, se presentan a pesar de que el gobierno nacional apoya. Hay falta de recursos por parte de los territorios porque ellos también tienen que poner su parte en el 30%, que es lo que determina la ley, y pues es difícil también alcanzar esa posibilidad de cambiar flota en los sistemas, en los casos, por ejemplo, de vencimiento de vida útil de la flota de transporte público. Y una dificultad adicional es un poco, sobre todo para las ciudades intermedias, el desconocimiento que se tiene de los beneficios de este tipo de tecnologías de cero y bajas emisiones de la flota eléctrica. Puede ser que no se tenga claridad tampoco frente a los beneficios que este tipo de tecnologías ofrecen en cuanto a ahorros en operación, por ejemplo, en mejora en la calidad del aire, que también implica a su vez ahorros en la salud pública y en la disminución de impactos negativos al medio ambiente. Y entonces, pues se generan una serie de mitos también alrededor de ese tipo de cambios y transformaciones, tal vez pensando en que tiene una menor productividad que la tecnología diésel, que es lo que supuestamente pues también se genera frente a estas inquietudes. Otro de los retos que también es que en términos comparativos el costo de la inversión frente al gas, al diésel, al Euro 5, al Euro 6, pues estos son muy similares, pero para el caso de tecnologías eléctricas o híbridas, los costos son muy superiores. Los ahorros en operación pues se evidencian ya más en el largo plazo. Entonces, en ese sentido, desde el gobierno nacional se genera pues una serie de elementos e instrumentos de planeamiento a partir de unas leyes que son promulgadas que promueven el uso de vehículos eléctricos. Es la ley 1964 de 2019 plantea una serie de beneficios para la compra de este tipo de vehículos. Se generan, por ejemplo, descuentos en impuestos, descuentos en revisiones que se tienen que hacer a nivel técnico-mecánico de los vehículos, de seguros obligatorios de accidentes de tránsito, y se genera la posibilidad de ampliar infraestructura para generar pues esta promoción de la movilidad eléctrica. Nosotros contamos también con unos instrumentos a nivel local que le apuntan a generar soluciones a la movilidad de manera integral. Los denominamos como planes de movilidad sostenible y segura. Y los planes de movilidad también pues establecen unas metas a nivel específico de cada uno de los territorios para incorporar pues este alcance de mitigar emisiones a través justamente de la inversión de vehículos eléctricos. Hay una meta específica a nivel nacional y es contar con 600.000 vehículos eléctricos a 2030 registrados en el Registro Único Nacional de Tránsito. Para esto, pues, se ha pensado en reemplazar, por ejemplo, tecnológicamente la flota oficial que se utiliza en las entidades públicas, migrar hacia taxis eléctricos, que pues ese también es otro nicho en donde se puede identificar esa posibilidad. Y algo que mencionaban ahorita los panelistas es también el desarrollo de infraestructura de carga para este tipo de vehículos, unos lineamientos de política claros para ello. Lógicamente, en términos de seguridad, establecer parámetros mínimos de seguridad y homologación de este tipo de vehículos. No solamente a nivel de estos 600.000 vehículos a 2030, sino también
ir incrementando poco a poco la cantidad de vehículos nuevos que entran en cero y bajas emisiones, y que el 100% de los vehículos de los sistemas de transporte masivo que les hablaba al comienzo, pues tengan este tipo de tecnologías. No nos comprometemos únicamente con la tecnología eléctrica, porque entendemos que también, sobre todo a nivel de los territorios, a veces no se da muy fácilmente la provisión de la energía, y esto dificulta un poco la posibilidad de conseguir esa disponibilidad. En algunos casos conviene más los vehículos a gas. Y recientemente, el año pasado, de pronto ya pues para terminar acá en lo que venimos haciendo, se creó el Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico bajo la Ley de Acción Climática. Este fondo facilita también la apertura hacia nuevos inversionistas que estén interesados en también aportar con fondos de recursos para la compra de flota eléctrica de los sistemas de transporte, reducir en 51% las emisiones de gases de efecto invernadero, pues muy asociadas con todas las metas de carbono neutralidad que tenemos a nivel mundial. Entonces, pues eso creo que lo dejo por ahora acá. Muchas gracias, Jimena. Bueno, antes de pasar, o más bien, quisiera retomar una pregunta que nos está haciendo Rodrigo Iturrarán. En este caso es específico para el contexto de México. Dice, a pesar de tenerse estos obstáculos en la política pública, ¿cómo se han logrado los avances o los grandes avances en electromovilidad en México? ¿Cuáles han sido las estrategias? Si quiere contestarnos la senadora Indira o José Trejo, ¿cómo lo ve desde esta perspectiva de BIT? ¿Cuáles han sido esas estrategias para empezar a cambiar? Porque veíamos perfectamente pues que además de los retos, digamos, técnicos, tenemos una cuestión, pues como también comentaba Jimena, de digamos, ignorancia, como lo comentaba también la senadora, de no saber o no entender como población y como gobierno, como funcionarios, no entender la importancia de estos cambios, más allá incluso como se comentaba de los problemas de infraestructura. Pero, senadora, usted, ¿cómo ha visto con esta trayectoria que tiene no solamente en el Senado, sino como decía, como urbanista desde hace tiempo, estos cambios, cómo se han logrado implementar, cuáles han sido las estrategias, qué es lo que se ha tenido que empujar, qué botones se han tenido que apachurrar para tener pues este incipiente cambio, pero que bueno, ya se ve en algún momento? Adelante, por favor. Bueno, primero ir de la mano de la ciudadanía que demanda esos derechos. No podemos avanzar si no tenemos comunidades que respalden que es necesario tocar estos asuntos. Ya lo comentaban, la ley de movilidad, de seguridad vial y movilidad, nos abre una perspectiva a ese trabajo de colaboración directa con la sociedad civil. Por otra parte, tenemos en México un sector privado que yo, como lo comento en el Senado, porque tiene que ver incluso con otros temas que toco. El mercado es el mercado, con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros, pues de preferencia que sea con nosotros. Por eso hablo de la consolidación de oportunidades de mercado. Es que si este país y el resto de América Latina no ve opciones y posibilidades, nuestro rezago va a ser cada día peor, porque ahora competimos entre los países por ser productores y por tener una capacidad mucho más amplia de posibilidades económicas y desarrollo de negocios. Entonces, sí tendríamos que al menos trabajar de la mano con el sector que necesita estos marcos jurídicos para poder también completar sus planes. Y la otra parte que me parece indispensable es que sí hemos echado mano, al menos en mi caso, de la pedagogía. Si hay algo que no podemos permitir es que la clase política ignore los problemas e ignore la realidad.
Tenemos que acercarles de forma de experiencia pedagógica. Tenemos que hacer los esfuerzos en las universidades, con la academia, con las y los estudiantes universitarios, que además las nuevas generaciones son las primeras en tener la opción de la movilidad de última milla, la movilidad sustentable y la electromovilidad. Son los primeros, las primeras en levantar la mano. Entonces, echar mano también de eso, de las posibilidades de compartir conocimiento que tenemos. Todo está al alcance ahora de un clic. No necesitamos ni siquiera pasar por la escuela formal para entender algunos de los problemas más complejos y darle solución. Y otra de las vías, obviamente, es hacer esto visible, acercar esta visibilidad a todas las personas que toman decisiones. Tiene que ser una demanda por la justicia social, si lo podemos ver así, por los derechos y las libertades de las personas, para que en este entendido podamos tener dinámicas distintas de comunicación con quienes toman decisiones, la sociedad civil y el sector privado. Y por otra parte, a mí sí me parece que en estas cuestiones de acompañarnos para hacer acuerdos políticos, una de las principales tareas es que la clase política vea, porque son los que toman las decisiones. Digo, en México, institucionalmente, nuestros gobiernos locales están supeditados a lo que ordene el que gobierna. Entonces, si el que gobierna no se siente educado, no se siente presionado, no se siente comprometido, no piensa que es parte de su obligación, si con toda impunidad también y con toda omisión puede hacer lo que quiera, entonces no vamos a avanzar, porque institucionalmente todas las personas que trabajan en la burocracia están supeditadas a lo que diga el jefe. Y ese es ese mecanismo que hemos creado en nuestros países nacidos de los caudillismos latinoamericanos. Creo que ese es momento de cambiarlo. Entonces, si no va a haber una exigencia institucional, va a estar complicado, porque lo que tenemos que hacer es que las decisiones no se tomen ya de manera jerárquica. Ya no estamos viviendo en esos momentos. Entonces, sí, hay estrategias que tienen que ver con la educación, hay otras que tienen que ver con los acuerdos políticos, hay otras que tienen que ver con la visibilidad y la comunicación, y hay otras más que tienen que ver estar acompañados de estas redes del sector privado y de la sociedad civil, que hoy demandan su derecho a respirar, calidad del aire buena, que tienen su derecho a la salud, que tienen su derecho a poder transitar sin complicaciones en una ciudad, que tienen derecho a tener al alcance la tecnología necesaria y que tienen derecho a que esos presupuestos estén en la mirada de futuro que necesitamos. De otra manera va a ser muy complicado, sigue siendo complicado, pero al menos nosotros en México hemos caminado por ahí y creo que nos ha ido bastante bien, porque ahora mismo pienso que en retrospectiva, cuando llegué al Senado, estos eran temas de los que nadie hablaba. Insisto, todavía no hemos alcanzado los votos necesarios, pero ahora ya hay grupos parlamentarios también abogando por la electromovilidad. Ya el gobierno federal comienza a trabajar este tema desde la parte económica. Hay funcionarios públicos muy visibles que están hablando de esto en México. Entonces, en 4 años, este trabajo que hemos hecho tampoco está echado a la basura. Es una base y un cimiento de lo que sí. José Trejo, te dejo la palabra para que nos ayudes a comentar este aspecto. Sí, fíjate, Carlos, que quería construir sobre la base de lo que la senadora nos propuso. O sea, y sobre 2 ideas clave. Primero, ¿cuál es el papel del mercado en la adopción y de la electromovilidad? Y 2, ¿cómo es que la tecnología avanza más rápido que la regulación y, por tanto, la necesidad de aparejarlo a través de un esfuerzo conjunto entre los diversos actores del ecosistema? Nosotros, abordando la primera parte, nosotros desde BID, por ejemplo, hemos aportado este dinamismo del mercado en la ciudad, en México, particularmente en la Ciudad de México, a través de la apuesta que hemos hecho en nuestro servicio eléctrico. E incluso cuando nosotros adquirimos, o cuando se adquirieron los coches,
1 de cada 5 coches eléctricos ese año fue o forma parte de este proyecto de Entonces, sin duda alguna, el mercado juega un papel importante para poder empujar este tránsito, y la inversión en los avances tecnológicos necesariamente se debe de ver compensado por un dinamismo de mercado mucho más amplio. Y nosotros, David, creemos que estamos ciertos que al poner autos en las calles rodando, tenemos este proceso de catalización para que el mercado vaya y tome ese rumbo. Sobre el segundo punto de cómo es que la tecnología avanza más rápido que la regulación y la necesidad de aparejarlos, para nosotros, nuevamente, es fundamental trabajar en diversos aspectos para que esto ocurra. Primero, y lo más importante, es cómo nosotros podemos informar o hacer que estos derechos que están consagrados en las leyes de nuestros países sobre tener un acceso a un medio ambiente más sano, más limpio, disminuir los impactos de la contaminación de la salud pública, en fin, una serie de problemas públicos que podemos nosotros solucionar. ¿Cómo nosotros podemos atajarlos? Uno, a través de la generación de información práctica para poder generar políticas públicas basadas en evidencia. Para nosotros esto es fundamental, porque nosotros vemos a la política pública como una iteración, y que para poder implementarla necesitamos información, y nosotros en la práctica generamos información valiosa que podemos poner sobre la mesa y sobre la cual construir nuevos instrumentos de política pública. Segundo, algo ya lo adelantaba la senadora y ya lo adelantaban diversos panelistas, es cómo podemos nosotros poner sobre la mesa la importancia de estas medidas en una lógica más didáctica a los diferentes tomadores de decisiones desde este lado. Muchas veces la política pública, también pensándola como decisiones de largo aliento, no solamente requiere de un buen diseño, ya mencioné cómo podemos atacar ahí, pero cómo se mantiene en el tiempo, ¿no? Y la manera en la que se mantiene en el tiempo es sumando las voluntades de los diversos actores que la hacemos posible. Y esto se logra a través, primero, de poner sobre la mesa qué es lo que nosotros hacemos con los diversos tomadores de decisiones, y segundo, cómo podemos de ahí tomar acuerdos de largo aliento para que estas medidas funcionen a lo largo del tiempo. Y pararía ahí por cuestión de tiempo, y más bien abriría a un tema de seguir la conversación. Sí, bueno, nada más al respecto, tenemos cuáles han sido las políticas y regulaciones con respecto a la movilidad como servicio. Nos preguntan, por ejemplo, para el caso de BID, que sí ha tenido pues o ha enfrentado una problemática respecto a la regulación de las plataformas, que para los que no saben, bueno, sí ha tenido algún debate en México en la cuestión de las plataformas de servicio. Si nos quieres comentar antes de pasar al siguiente tema. Sí, claro. Mira, en México, la regulación sobre la movilidad a través de plataformas responde a una regulación. Primero, existe una regulación. Eso es lo primero que hay que decir. O sea, existe una regulación. Segundo, dado que nosotros somos un país federado, la regulación se da a nivel estatal, siendo pionera, o habiendo sido pionera la Ciudad de México desde hace ya un buen rato. Y nosotros como plataformas, nuestra operación, tanto como les comentaba en un inicio de este panel, desde nuestro modelo de negocio de ride-hailing como de electromovilidad, está sujeta a esta regulación de movilidad que existe en la Ciudad de México, que actualmente es donde operamos nuestro servicio de electromovilidad. Entonces, sí existe. Dos, nosotros somos compliant y atendemos esa regulación, cumplimos con esa regulación.
Y eso quisiera también dejarlo sobre la mesa. El hecho de que exista la regulación a nosotros nos da mucha certidumbre para lograr no solamente una operación de la empresa misma, sino también para poder atajar las necesidades y los retos públicos que nosotros entendemos se han dictado desde la Rectoría del Estado para poder nosotros contribuir a la solución de estos problemas públicos. Entonces, nosotros desde BIT estamos ciertos de que una regulación para las plataformas es el camino a seguir. Ya lo decía la senadora, siempre la tecnología avanza después que la regulación, pero en el momento en el que coinciden, es lo óptimo, ¿no? Para que podamos nosotros tener y generar certidumbre a todos. Muy bien, gracias. Acabamos de lanzar una pequeña encuestita ahí con algunas preguntas. Si quieren responderlas, ya nos han respondido más del 30% de los asistentes. Entonces, bueno, si quieren responderla, nos dará mucho gusto conocer su opinión, porque estamos preguntando si la electromovilidad es posible en el entorno en donde viven. Que por cierto, también los invito a que en el chat nos compartan desde dónde nos están acompañando, para también poder tener un panorama en este sentido. Pero bueno, entonces preguntamos si es posible en tu entorno. Entonces está ganando la respuesta de que no hay planes para el tema de electromovilidad en su entorno, ciudad, provincia, etcétera, o que se encuentra en desarrollo y tardará unos años. Entonces, bueno, pues gracias por estar participando en el chat. Vamos a estar, perdón, en la encuesta vamos a estar haciendo bastantes a lo largo del día. Pero bueno, les repito, si gustan dejarnos en el chat de dónde nos acompañan, nos ayuda precisamente para enfocar los temas de una manera más efectiva. Bueno, Ana Claudia, te invito a que nos compartas cómo básicamente, qué es lo que así, o de manera concreta el gobierno, cómo nos puede ayudar al desarrollo de estas soluciones, y cómo logramos que no sea un obstáculo. A veces, hace unos años escuché esta frase de que nos decía, es que cuando la gente nos pide como al gobierno que hagamos algo, nos está pidiendo que hagamos un trámite más. Yo le diría, yo quisiera creer que debería ser un trámite menos, pero bueno, en esa tramitología, etcétera, ¿qué puede hacer el gobierno para impulsar una movilidad distinta en las ciudades, un entorno más amable para vivir, que al final es el tema de las ciudades inteligentes, que no es tanto que tengan mucha tecnología, sino que sean espacios donde se puedan vivir de una manera más, pues de mejor manera? Entonces, bueno, compártenos, Ana Claudia, ¿qué puede hacer el gobierno? ¿Con qué nos puede ayudar para todos aquellos que nos están viendo ahorita? Sí, creo que ahí, digamos, uno de los temas importantes es contar con una visión de ciudad que también, en donde pueda tener un espacio claramente necesario y de participación de las personas, ¿no? Porque muchas veces a lo largo de los años se han construido planes y estrategias y varios documentos, pero han sido con una mirada desde arriba hacia abajo, sin tomar en cuenta las necesidades y las formas de vivir de las personas en la ciudad bajo los distintos escenarios y entornos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, Lima es una ciudad muy diversa y con muchos escenarios y muchas necesidades muy distintas a lo largo de ella y también, por supuesto, a nivel nacional y en muchos países de Latinoamérica. Por ello creo que es importante justamente poder incorporar estas miradas, ¿no? Por ejemplo, para ponerlo en un ejemplo concreto, hay mucha crítica, por ejemplo, a los modos de transporte informales que existen en la ciudad, y sin embargo, estos modos existen porque justamente satisfacen una necesidad de las personas de poder movilizarse, ¿no? Conectan barrios en zonas vulnerables con el tren, el metro, o con los sistemas de transporte más masivos.
y justamente todavía no existe una propuesta formal que pueda suplir esa necesidad. La están cumpliendo sistemas de transporte informales. Entonces, es un poco también eso, ¿no? Ver esas realidades de las distintas zonas de la ciudad, escuchar a las personas y desde el habitar, y a partir de ello poder plantear esas propuestas y estas mejoras para la ciudad, ¿no? Yendo en la línea de esta visión también, y justo que ahora tenemos, se nos vienen elecciones municipales y regionales en Perú, es necesario también poder tener esta visión a largo plazo, ¿no? Porque lo que muchas veces sucede es que se cambia el gobierno y es un borrón y cuenta nueva. Entonces, eso no permite cambios estructurales y de largo aliento, porque justamente es imposible poder hacerlos en 4 años, ¿no? Entonces, es necesario ahí, y rescatando muchas de las experiencias en otros países, que pueda tenerse esta visión de a dónde queremos llegar, a dónde queremos también tener una propuesta, digamos, para poder atender a las necesidades de las personas, teniendo en cuenta las emisiones, y justo en esa línea también teniendo en cuenta los enfoques que queremos promover, ¿no? Como decía antes, porque si bien, por ejemplo, la electromovilidad claramente sabemos que reducen las emisiones contaminantes, pero hay que darle también, hay que ver por ahí también, por ejemplo, el plan y las estrategias para poder regularlo, porque en el caso, por ejemplo, de los automóviles, digamos, sabemos que no es la solución tampoco reemplazar automóviles de combustión por automóviles eléctricos, porque existen otros problemas asociados en torno a la siniestralidad, que es también, por ejemplo, ahí vinculado al tema de altas velocidades, que es la principal causa de los siniestros, temas a la alta ocupación del espacio público, y otros más, ¿no? Entonces, siempre también es importante y necesario tomar en cuenta estos otros aspectos y priorizando justamente a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Eso. Muchas gracias. Jimena Cantor en Colombia, yo sé que obviamente ya nos comentaste desde el gobierno qué se está haciendo, hacia dónde se está yendo, pero respecto a o más bien retomando lo que han comentado los otros panelistas, ¿cómo ves esta acción de gobierno necesaria para avanzar? Porque ya lo comentaste, el gobierno tiene que tener en cuenta pues estas diferencias regionales en infraestructura, en ingreso, incluso culturales. Entonces, ¿cómo avanzar de una manera más rápida? Y bueno, ya puso aparte el dedo en la llaga Ana Claudia, no solamente sustituir o no nada más es sustituir el parque vehicular por un parque eléctrico, sino darle cabida a estas nuevas formas o estas formas informales o no reguladas de transporte. Pero coméntanos, tú que obviamente sabes mucho más del tema y desde la posición donde te encuentras en Colombia. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Carlos. Claro que sí. No, totalmente de acuerdo con Ana Claudia. Creo que ese es el punto en donde también pues encontramos como ese equilibrio, no por estar cambiando los vehículos por eléctricos, pues vamos a solucionar también el problema de movilidad de las ciudades. El tema de la congestión también en todas las grandes ciudades es algo que está afectando de manera negativa y está impactando los municipios y con temas bastante complicados de resolver a nivel también de siniestralidad. Desde el gobierno, desde el ámbito gubernamental es importante pensar como en diferentes aspectos que se han venido comentando, tanto a nivel regulatorio, a nivel de infraestructura, en temas urbanos, en también mitigación de externalidades y unos aspectos pues que pueden considerarse ahí más de la operatividad de cómo podría llevarse a cabo este tipo de políticas de electromovilidad. En temas bueno, y de las nuevas formas de movilidad, particularmente en Colombia, no contamos con un marco regulatorio específico para las plataformas digitales. Y en ese sentido, nuestra regulación y lo que determina la ley de transporte es una ley que está vigente desde el año 96.
que en este momento pues no la tenemos actualizada. Yo creo que en ese aspecto realmente constituye un reto bastante importante poder incorporar desde la regulación una mirada de lo que significa la nueva movilidad y las nuevas formas de movilidad. Se determina de manera muy limitada la posibilidad de prestar servicios de transporte público con unas empresas legalmente constituidas. No se reconocen estas posibilidades de compartir los servicios, la movilidad como servicio, las plataformas y obviamente cómo entra también todos estos temas de última milla a complementar el servicio de transporte inclusive con movilidad activa, con redes peatonales y con ciclorrutas que también pueden estar complementando el servicio de transporte y las rutas para que lleguen a las periferias y a los lugares que en este momento también están requiriendo, sobre todo son los que más lo necesitan, de transporte público. No existe ese marco regulatorio y esa sería una primera tarea a resolver, tanto a nivel nacional como a nivel local, pensando en que esté en concordancia con las necesidades de movilidad de los habitantes. A nivel de infraestructura me refiero también entonces a que es posible que pensando, por ejemplo, en que a futuro también dentro de nuestras ciudades se transiten vehículos autónomos. Este tipo de vehículos también requerirían una legislación especial, una posibilidad de generar infraestructuras con carriles exclusivos, con zonas urbanas que de pronto se ajusten un poco más a la circulación y protección también de peatones a nivel de seguridad vial. El desarrollo de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos, ahí todavía estamos con necesidades para poder generar la regulación específica. A nivel urbano, sin duda, cuando hablamos de movilidad tenemos que hablar de la planificación urbana y del desarrollo urbano. En esa integración y en esa articulación se deben pensar en cómo se administra también y se destina el suelo necesario para, por ejemplo, parqueaderos, estacionamientos, generar usos mixtos que permitan disminuir los desplazamientos y generar pues una mayor posibilidad de que la movilidad sostenible sea parte de las políticas del desarrollo urbano. A nivel de las externalidades negativas que comentaba, en congestión, contaminación y siniestralidad, también es importante reconocer que todos los servicios que se prestan conllevan a una generación de externalidades positivas. Por ejemplo, como lo comentaba ahorita Ana Claudia, los transportes como los que se prestan a través de plataformas, pues se consigue una mayor cobertura en lugares donde posiblemente el transporte público no llega, pero también se puede pensar en que genera una mayor congestión y eso pues está generando una externalidad negativa que puede ser un poco mitigada a través de mecanismos técnicos o jurídicos o financieros que beneficien al transporte sostenible. En algunas zonas, en Brasil, si no estoy mal, hay un cobro por servicio público, por precio público, por el uso justamente del espacio público para estos vehículos que prestan servicios de transporte, más un transporte privado. Y pues pensar en que también tenemos que poner sobre la mesa discusiones acerca de los seguros, de condiciones laborales, que traspasa un poquito más de nuestro sector de transporte hacia temas relacionados con trabajo, con seguridad social, con riesgos, y actualizar pues todas estas condiciones para los servicios de transporte. En general, lo importante aquí es poner al usuario como principal actor de toda esta cadena de movilidad y transporte, y justamente pues comprender sus necesidades de viajes específicas en las ciudades. Muy bien.
Gracias. Nos hablan acerca de la regulación en materia de micromovilidad. Pero bueno, como el tiempo se nos está acabando y ya nada más tenemos unos minutos, me gustaría, si quieren, incluso dentro de sus conclusiones o dentro de su mensaje final que les pido a los panelistas, también responder un poco a este tema que nos pregunta Rodrigo desde la regulación en materia de micromovilidad. Antes de darle el paso esta ronda de conclusiones o de cierre de los panelistas, me gustaría agradecer que los que nos están compartiendo, como les pedí, o como les hablamos de que nos dijeran de dónde nos están acompañando. Muchas gracias, Humberto, que estás desde Querétaro, perdón. Eduardo desde la Ciudad de México, Cecilia Gabriela también de la Ciudad de México, Emilia Costa desde Manta, en Ecuador, Silvia Santisteban desde Lima, Perú, de Ernesto de la Cruz en Cuernavaca, Morelos, aquí en México, perdón. También Yeli Castro desde Manta, Ecuador, y Marco Antonio desde Toluca. Obviamente hay muchos más audiencia, pero bueno, ellos nos han compartido desde dónde están acompañando, lo cual nos ayuda, como les digo, a saber cómo abordar los temas de una manera más eficaz. Entonces, si quieren, con esta ronda de conclusión del panel, un mensaje final, si quieres, iniciamos contigo, José Trejo, si quieres acompañarnos para este mensaje final. Después vamos con Jimena, después vamos con Ana Claudia, y que nos acompañe para el cierre la senadora Indira Kempis. Entonces, adelante, José, ¿cuál sería tu mensaje de cierre de este panel? Gracias, Carlos. Gracias. Primero agradecerles el espacio, la invitación, el poder platicar con quienes aquí participamos, que sin duda alguna ha sido un debate y una conversación muy rica desde las perspectivas de los diversos países de donde operamos y estamos transmitiendo. Decirles que para nosotros en BIT estamos ciertos de que el trabajo colaborativo y el sentarnos a conversar cómo poder generar mejores condiciones regulatorias y, como decía Jimena, para poner al centro al usuario y para poner al centro los beneficios públicos que nosotros como plataformas o como los diversos stakeholders del ecosistema podemos poner sobre la mesa. Para nosotros eso es lo importante, lo relevante. Hay debates, hay cuestiones que hay que abordar, ya lo ponía sobre la mesa Jimena, muy importantes, muy relevantes. Hay experiencias en los diversos países en donde la operación de las plataformas es una realidad, y creo que es súper relevante tomar estas mejores prácticas, esta evidencia y poder construir una mejor regulación y mejores condiciones, siempre mirando el beneficio público y la solución de problemas públicos, para partir desde ahí construir. Eso, Carlos, gracias. Gracias a la senadora Jimena, a Ana, a María, por el espacio y por la posibilidad de platicar con ustedes. Gracias. Si quieres, Jimena, de una vez compartirnos este mensaje final ya para cierre del panel. Claro que sí, Carlos. De acuerdo. Con respecto a la pregunta de los sistemas de transporte de última milla, acá en Colombia no se encuentran regulados. En su mayoría corresponden a transporte informal, y un poco la dificultad ha sido el Ministerio de Transporte no ha entrado, no se ha comprometido con esta regulación, sobre todo por el tema de seguridad de los vehículos y de homologación de este tipo de vehículos. Pues estamos hablando de motocarros, de tricimóviles, que pues no cuentan con el respaldo frente a cualquier riesgo o siniestro vial. Entonces, principalmente por esa dificultad, pues no se han regulado. Existen, lógicamente, existen y funcionan dentro de algunas zonas de las ciudades, pero no cuentan con el apoyo del Ministerio de Transporte. Y bueno, y para cerrar, para tener un poco, recoger lo que hemos hablado, creo que también aquí hay que dar un mensaje importante, y es que en esa pirámide de movilidad que nos imaginamos, en donde está el usuario como principal actor, que lo ponemos siempre como prioridad, un poco también el mensaje ahí es que en la movilidad pues están estos peatones
pero también los acompañan otro tipo de actores dentro de los cuales pues se construye también y se va generando como esta dinámica de la movilidad. Entonces, el transporte público, el vehículo particular, la bicicleta, creo que aquí hay que tomar una conciencia de que estamos como en el mismo nivel, apuntándole desde una política que genere soluciones de manera integral para todos los actores. Ese sería como el mensaje que quisiera ya para finalizar, y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Jimena. Bueno, Ana Claudia, si quieres tu mensaje final. Sí, gracias. Nada más algo chiquito, creo que es fundamental, como hemos conversado y como se ha mencionado, todos los aspectos vinculados a toda la normativa y al tema de infraestructura y las necesidades a lo largo de los distintos aspectos. Sí, creo que un punto clave es generar justamente espacios de articulación entre los distintos actores que están involucrados en estos temas, desde los distintos sectores, privado, público, de sociedad civil. Y eso es algo que nosotros desde Lima como Vamos tratamos de impulsar y de construir para justamente establecer estas conexiones y estas comunicaciones más directas entre estos actores, que siempre traen ahí sus dificultades en el día a día, ¿no? De poder poner al activista con el funcionario público y con la persona del sector privado, pero creo que justamente ahí está la clave para poder tener estos espacios de conversación, estar alineados y poder también tener esta claridad, esta visión compartida, que finalmente tenemos este objetivo final y común de poder mejorar la movilidad de nuestras ciudades, ¿no? Así que eso, y muchas gracias por la invitación. Gracias, senadora Indira Kempis, tu mensaje final. Pues muchísimas gracias por la invitación. Son temas trascendentales del futuro para nuestros países, los cuales tenemos que abordar, al menos desde mi perspectiva, en una visión integral, en una visión que nos haga ir a las raíces de los problemas para solucionarnos. Para mí, el tema de la movilidad pasa también, ya lo habían comentado por ahí, por la planeación urbana, por la escala humana, por tener instituciones muy fuertes en este sentido y presupuestos, porque sin presupuesto no hay compromiso. Y tercero, en una visión de una regulación, porque además yo tengo muchas reflexiones a partir de mi trabajo en el Senado sobre incluso qué tanto esa insistencia en regular puede ser benéfica para alcanzar algo que ya nos rebasó, que es la tecnología. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros nos hemos instalado en abordar más la acupuntura que tenemos que hacer en las leyes a partir del motor, de la tecnología en sí misma, y no tanto, o de la energía en sí misma, y no tanto de estos aspectos que ya trastocan otras cosas y que nos harían más complejo el proceso legislativo o el proceso que llevamos para tener los acuerdos políticos y los votos necesarios. Entonces, hoy también necesitamos marcos jurídicos que se adapten, que sean abiertos y que sean flexibles, y no que limiten, pongan barreras o pongan castigos a la innovación, que además recae en esto, a la innovación de entender alternativas para un mundo que hoy necesita, que ya lo sabemos, con urgencia, atender temas de calidad de los recursos, atender y combatir el cambio climático, que necesitamos descarbonizar el planeta y que no tenemos tiempo. Entonces también son batallas contra el reloj. Entre más flexibilidad tengan los marcos jurídicos, presupuestos e instituciones que respondan con estos procesos colaborativos, que me encanta escuchar que ya estamos entendiendo que no caminamos sin tener procesos colaborativos con el sector privado, con la sociedad civil, para que entonces realmente podamos tener
este tema o este problema como un problema que necesita ser solucionado de forma integral con diferentes perspectivas, pero que vamos a un mismo objetivo y tiene nada más y nada menos que ver con mejorar la calidad de nuestras vidas, con tomar decisiones públicas éticas y con altura, es decir, a la medida de las circunstancias y, por supuesto, en hacer que nuestros países tengan mayores oportunidades de desarrollo económico. Muchísimas gracias, senadora. Muchísimas gracias a todo el panel. Pues no me queda más que agradecerles la participación, todo lo que nos han comentado, y voy a pasar con el siguiente porque ya voy un minuto atrasado. Perdón, pero estuvo súper interesante todo lo que nos han comentado. Un abrazo, Indira, Jimena, reclamo.